Estamos de vuelta en Cátedra Médica, hoy hablando sobre cirugía robótica. Nos acompaña el doctor Héctor Sánchez Navarro. Él es cirujano laparoscópico, bariátrico y robótico, subdirector general y miembro del Consejo de Administración del Hospital Metropolitano de Santiago, un hospital que tiene acreditación internacional en servicios de salud y es pionero en cirugía robótica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, doctor Montero, a RCC Media y a la Cátedra Médica por tenernos aquí el día de hoy. De verdad nos complace mucho el poder contar con su participación en el día de hoy y poder llevarle informaciones frescas a la gente que nos escucha, informaciones actualizadas, porque son novedades de las cuales hay que hablar y sobre todo que la gente sepa de con qué contamos en nuestro país, de que tenemos profesionales como usted que pueden brindar este tipo de servicio y poder hablarle a la gente sobre los beneficios de este tipo de procedimientos. Recordarle a la gente que nos escucha que durante el transcurso del programa usted se puede comunicar con nosotros al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Si usted tiene alguna duda hoy que desea que el doctor Sánchez pueda disipar, pues está abierta la línea para que usted pueda comunicarse con nosotros. Doctor, yo creo que sería justo iniciar conceptualizando qué es esto de cirugía robótica para que la gente pueda entrar en confianza con el tema del día de hoy. Sí, cirugía robótica no es que un robot está haciendo la cirugía. Eso hay que aclararlo, doctor. Eso es importantísimo. Es el cirujano que hace la cirugía. Okay. La cirugía robótica es la evolución natural de la cirugía de mínimo acceso, laparoscópica o como conocemos popularmente cirugía por rayo láser, ¿no? En este sentido, se usan unos trócares que se colocan en el abdomen o en el tórax y en vez de entrar nosotros la mano con unas pinzas laparoscópicas, se conectan a esos trócares unos brazos robóticos con unos instrumentales robóticos y nosotros como cirujanos los manejamos por una consola que es como si fuera un joystick de un videojuego. O sea, entonces, es un procedimiento en el cual el profesional, el cirujano, está frente a un equipo y desde ese punto él controla totalmente todo el instrumental. El robot se divide en tres partes, ¿no? En el carro integrador o visor, que integra los brazos del robot que van al lado del paciente, donde un PA, un asistente quirúrgico, va poniéndole los instrumentales, la cámara, todo lo que uno necesita por las cánulas, por los trócares. Y nosotros estamos sentados como en esta silla, con un visor donde uno descansa la cabeza y activa el robot, y donde van nuestros brazos en la mesa, unos mandos especiales que son con los dedos, con el pulgar, con el índice, y uno gestiona el efecto de pinza, pero también gestiona el efecto de muñeca, que es una de las grandes ventajas de la cirugía robótica, donde el instrumental tiene una longitud de 1 centímetro, máximo 3, en el caso de la endograpadora robótica, pero hacen todos los movimientos de la mano humana y más, 270 grados en la cavidad torácico-abdominal, más visión tridimensional, 4K, Full HD, y sobre todo que el cirujano está sentado, está descansando, está ergonómico, está tranquilo. Y eso nos permite a nosotros hacer cirugía compleja, menos estresado, menos cansado. Y también nos ayuda a hacer más procedimientos al día. Y hay un nivel de precisión entonces importante, claro, en el procedimiento que se realiza. Totalmente, porque cuando usted tiene 1 hora operando, usted está nítido. Pero ya cuando son cirugías de 3 horas, a usted le comienza a temblar la mano porque tiene 3 horas apretando la mano, abriéndola, tensionándola, se le cansa el hombro y evidentemente le tiembla la articulación. Estamos colocando ahora en pantalla para las personas que pueden ver el programa a través de YouTube, los que están también a través de nuestra página web, de cómo es esta máquina que usted ha descrito en esta mañana para que la gente tenga una idea de qué estamos hablando. Entonces, doctor, usted ha explicado una maniobra que entiendo que el cirujano que realiza este tipo de procedimientos debe tener una formación especial. ¿Cuál es la capacitación que debe tener un cirujano para realizar cirugía robótica? Como todo en la vida, toda iniciativa, todo deseo de formarse, tiene que llevar un sacrificio. No hay nada grande que no empiece chiquito. Claro. Entonces, una debida formación, así como hacemos un entrenamiento en cirugía laparoscópica, porque nosotros los cirujanos aprendemos a hacer cirugía convencional. Y luego damos el salto, como R3, R4, a inmiscuirnos en la cirugía de mínimo acceso, que es la laparoscópica, que es la mínimamente invasiva, más común y más global.
Para hacer cirugía robótica no es que sea una subespecialidad como cirugía oncológica, como cirugía vascular o cirugía bariátrica. Es un adiestramiento para el uso de la tecnología quirúrgica de punta. Okay. Y eso amerita que usted sepa la tecnología, que usted sepa cómo aplicarla, no solamente que usted quiera hacerlo. Y arriba de eso tiene que ser un buen cirujano con criterio, con conocimiento, con discernimiento, con habilidades. Y esto sencillamente es un entrenamiento con un equipo que te va a dar a ti muchísimas más prestaciones como cirujano que un cirujano que no lo sepa hacer. ¿Cuál es el tiempo requerido? Como en el caso de los pilotos, se dice que el piloto, para certificarte como piloto, tú tienes que hacer unas determinadas horas de vuelo. Es correcto. Digamos. Entonces, en el caso del cirujano que ha hecho 3, 4 años de cirugía general, ¿qué tiempo él necesita para tener una buena habilidad y destreza con el uso del robot y en la cirugía? Mire, la destreza es muy, muy singular y es muy, muy distinta de un cirujano a otro. Hay cirujanos que tienen unas habilidades fantásticas, naturales. Hay cirujanos que le cuesta más. Pero el proceso para usted hacerse un cirujano robótico certificado tiene varios pasos. El primero es que usted cuente en su hospital con la tecnología y con el apoyo de la formación por parte de su hospital en formarlo usted. Primero hay un entrenamiento virtual sobre ambientarse sobre la tecnología, cómo funciona cada punto del robot, y luego usted se va a certificar en un entrenamiento en tiempo real, físico, a uno de los centros de entrenamiento de Intuitive, ya sea en Puerto Rico, en Miami, en Atlanta, en Houston. Y luego de eso usted viene con un proctor. Un proctor es un cirujano robótico formado, con experiencia en lo que usted va a hacer. En el caso mío, cirugía digestiva, bariátrica, etcétera, con un cirujano de ese nivel, hacer los primeros casos. La curva de aprendizaje siempre depende de la capacidad del cirujano y del tiempo que uno le ponga al simulador, porque el robot viene con un simulador. Mientras más horas tú le metas al simulador, al momento que te toque hacer el procedimiento, tú lo vas a hacer más fácil. Es lo mismo que en el cirujano, es ver y hacer. Mientras más tú veas, el día que te toque, tú lo vas haciendo y perfeccionándolo en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Como nosotros bregamos con salud, con seres humanos, es mucho más delicado. Claro. Y a nosotros, cuando queramos implementar un programa de cirugía robótica, tenemos que ser muy cuidadosos, porque tenemos más de 1.600 casos con tasa de mortalidad 0 y de complicaciones menos de 0.7. Ahora, con uno que falle, se nos va para abajo el programa. Entonces, hay que ser muy estricto con los controles. Hay que estar con los compañeros que estamos formando. Yo, por mi parte, me tocó entrenarme no 6 meses, 2 años en Chile, en cirugía robótica digestiva y cirugía bariátrica robótica. Y laparoscópica. Lo que pasa es que ya, cuando me tocó hacerlo, ya yo era un cirujano laparoscópico, entrenado formalmente. Ya tenías experiencia previa. Remató ahí. Exactamente. Entonces, me tocó a mí 2 años, no. Yo podía hacer cirugías antes de eso, pero fui aumentando el nivel de complejidad que podía asumir por cirugía robótica. Empezar por vesícula biliar o por hernia es lo más importante. Y usted va subiendo de complejidad. Cáncer de colon, cirugía gástrica, cirugía bariátrica, y va caminando, ¿no? Usted ya ha explicado de que para el cirujano es mucho más fácil realizar este tipo, o sea, claro, cuando ya tiene la capacidad, correcto, es mucho más fácil poder realizar este tipo de cirugías. Para el paciente, ¿cuáles son los beneficios de optar por cirugía robótica en lugar de cirugía convencional? Mínimo trauma. Mínimo trauma. Totalmente. Un paciente. La cirugía laparoscópica, la diferencia entre la cirugía convencional y cirugía laparoscópica posiblemente ha sido el salto más importante en la cirugía, en la historia de la cirugía. Pero hablando de laparoscópica robótica, es un salto natural, porque es la última tecnología aplicada a la laparoscopía. Cuando hablamos de cirugía robótica, hablamos de laparoscópica asistida por robot. ¿Y esto qué brinda? Menos trauma, más control que nunca. El cirujano ahora maneja 4 brazos, no 2. Tiene más independencia y más control de la cirugía. Puedes hacer procedimientos complicados de una manera mucho más fácil. Se puede atrever a hacer nuevas técnicas que antes no tenía la seguridad de hacerlo,
porque los instrumentos laparoscópicos son rectos. En fin, o sea, es otra cosa. El paciente tiene menos dolor postquirúrgico. Una vez el cirujano tiene una buena curva de aprendizaje, la cirugía más rápida, por ende menos tiempo anestésico, por ende disminuye el riesgo de complicaciones o un evento adverso durante una anestesia general. O sea, esto pica y se extiende. Sí, los beneficios son para el paciente, Sí. son sin duda significativos, importantes. Y desde el punto de vista de la infraestructura que se requiere en el establecimiento, en el quirófano, ¿hay que hacer tienen que ser quirófanos especiales o se incorpora el equipo en un quirófano tradicional, digamos? Mire, se pudiera, eso tiene que tener el quirófano una red de internet robusta, tiene que tener un CPU, una unidad de protección de cambio de voltaje y una serie de conexiones con requerimientos que pide la empresa. También filtros HEPA, aires acondicionados quirúrgicos de calidad y sobre todo control de humedad en el quirófano para preservar los elementos íntegros del robot. Sí. Ahora bien, depende mucho de cada hospital. Nosotros en el HOMS, cuando tomamos la decisión, cuando el doctor Sánchez Pañol tomó la decisión de incorporar hace 10 años la cirugía robótica, hicimos una ampliación de los quirófanos, haciendo una extensión de 4 quirófanos que se llaman quirófanos de alta complejidad, donde uno de ellos está destinado para el robot Da Vinci, y son quirófanos hechos para el robot. Hay un quirófano que es para la laparoscopía avanzada, otro que es para neurocirugía y otro es que es para cirugía de columna. Eso es lo que nosotros llamamos el CAC del HOMS. Entonces, el quirófano robótico efectivamente fue confeccionado en nuestro caso específicamente para que sea robótico. 10 años entonces ya tiene el HOMS con Primer el tema caso, el 14 de diciembre del 2013 por el doctor Sánchez Pañol, una vesícula por robot. Y lo interesante de esto, que a pesar de que ha sido un gran sacrificio, cada caso que hemos hecho de cirugía robótica ha sido el primero en la historia de la cirugía dominicana. Y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Por ejemplo, el otro día hicimos una cirugía de hernia diafragmática, una persona que tuvo un trauma y tuvo un estallido diafragmático. El otro día hicimos el primer caso de trauma diafragmático enteramente por robot. Pero también hemos hecho ya 4 casos de colectomía por cáncer de colon. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos comenzando a formar nuevos cirujanos. Sí, es importante. Estamos formando ahora un cirujano coloproctólogo que me ha asistido, me ha ayudado para que se vaya entusiasmando, para que él maneje la parte colorectal. Estamos formando un cirujano de tórax, estamos formando un ginecólogo y vamos a empezar con un cirujano de cabeza y cuello. Entonces, todo esto es un sacrificio, claro, pero tú tienes que identificar esos muchachos jóvenes que quieren sacrificarse, que tienen el tiempo y tienen la visión de crecimiento. ¿Cómo se define cuál es el criterio, la indicación de si voy a una cirugía, si me voy a cirugía robótica o me voy a cirugía laparoscópica convencional o con cirugía convencional? ¿Cómo seleccionan los casos? Miren, esto depende mucho del cirujano y de cómo el cirujano quiere verse en el tiempo. En mi caso particular, actualmente yo hago entre el 60 y el 70% de mis casos por robot. Y quisiera que de aquí a 5 años ser 100% robótico. Ahí influyen muchas cosas. La parte económica es una realidad. La destreza, uno tiene que ser sincero y humilde. Yo tengo 600 casos robóticos, pero tengo más de 1500 casos laparoscópicos. Entonces, yo soy mejor cirujano laparoscópico que bariátrico. Ahora, lo que yo le puedo ofrecer a un paciente con robótica es superior a lo que yo le puedo ofrecer por laparoscopía. Y depende de mi capacidad, de mi autocrítica, de yo poder asumir la realidad de tomar esa decisión para el paciente que le venga mejor. A la fecha ha sido así, me he atrevido, he crecido en este sentido y los grandes beneficiados han sido los pacientes del HOMS y mis pacientes. Entonces, uno lo que tiene que tomar la decisión, y vuelvo y le digo, no hay nada grande que no haya empezado chiquito, hay que sacrificarse. Usted menciona el tema económico. En ese sentido, al paciente, ¿qué le resulta más costoso? ¿Una cirugía robótica? ¿Optar por una cirugía convencional? Si esto tiene cobertura por parte de la Seguridad Social o no. Muy importante pregunta. En el HOMS es una parte... Sí. En el HOMS ha sido una visión estratégica de nosotros para diferenciarnos en cuanto a servicio quirúrgico de alto nivel. Sí. Al paciente en el HOMS no se le cobra
un excedente por el uso del robot. Nosotros lo hemos visualizado como una torre laparoscópica ultramoderna. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una ley de seguridad social que, a pesar de que es sumamente importante y humana, es incorrecta, es imperfecta. Pero también tenemos nosotros que entender, los médicos y los pacientes, que los recursos son finitos. Sí. Va a llegar el momento donde esto va a ser cubierto por las aseguradoras o por las ARS, y está llegando el momento. Ya nosotros estamos trabajando con casos excepcionales, con seguros internacionales, seguros privados de salud locales, que dan cobertura parcial o total a casos seleccionados de cirugía robótica, sobre todo para cáncer. Y nosotros seguiremos trabajando en este sentido. Evidentemente, estamos haciendo un sacrificio económico apostando a una visión estratégica, Sí. pero vuelvo y te digo, o sea, han pasado 10 años, ya llevamos 1.600 casos o más y contando. Ya lo que nos toca ahora a nosotros es empezar a publicar todo lo que estamos haciendo y que estamos trabajando en ello. Sí, es un elemento muy importante, el tema de sobre todo para fines de convencer a los tomadores de decisiones, en el caso de la seguridad social, que se incluye, que no se incluye, que se cubre, que no se cubre. El tema de las investigaciones, de las publicaciones, que demuestren que efectivamente, aunque aparentemente me salga más costoso el uso de la cirugía robótica, al final, cuando hago el análisis costo-beneficio, sí, me resulta más beneficioso incluir proteger o darle cobertura a la cirugía robótica que a la cirugía convencional. Entonces es muy importante que se hagan estos estudios, que se publiquen, que se comenten. Pienso que al final el futuro, bueno, el presente y el futuro inmediato en el avance de la cirugía es hacia el uso cada vez más de tecnología, porque cada vez más se hace medicina de mayor precisión, pero eso tiene unas implicaciones económicas que todavía muchos políticos y que tomadores de decisión no las entienden. Por eso es muy importante que la investigación se incluya como parte, digamos, de la rutina de todos estos casos que ustedes vienen haciendo, y ver los resultados que tiene, y sobre todo escuchar a los beneficiarios, y que es la gente, porque la gente siempre va a decir que sí, que le va a hacer más beneficioso, como tú decías, menos tiempo quirúrgico, menos riesgo anestésico, menos dolor, en fin, todos esos elementos que son importantes. Entonces, doctor, usted hablaba de que se han realizado aproximadamente 1.600 casos. Correcto. El lunes hicimos aquí un programa especial sobre turismo de salud. De esos 1.600 casos, no sé si maneja quizás los datos de ¿qué cantidad de esos casos son pacientes que vienen desde otros países a realizarse procedimientos de este tipo aquí? ¿Y qué por ciento son dominicanos que han optado por cirugía robótica? El porcentaje exacto no lo tengo, pero sí te puedo decir que la comunidad dominicana en el exterior lee mucho y se informa bastante bien a la hora de seleccionar dónde ir a hacerse un servicio electivo de salud privado. Y evidentemente se informa y nos ubica. Y nosotros también hacemos nuestro trabajo de posicionamiento en la comunidad. Entonces, en la práctica robótica bariátrica, cerca del 30% de los pacientes que atendemos son o de la comunidad, o pacientes de las islas, o pacientes extranjeros de Sudamérica y Centroamérica. Y el resto son pacientes locales. De las provincias, un porcentaje importante es de aquí, de la capital. En la parte de cirugía urológica, ahí el porcentaje es aún mayor. Tenemos una buena proporción de pacientes dominicanos ya, pero también aquí se maneja entre un 40 y un 50% de pacientes internacionales de las islas, de Haití, de Estados Unidos, sea de la comunidad dominicana radicada en el exterior o ciudadanos extranjeros americanos o canadienses. Entonces, evidentemente, y ahí vamos, esto tiene que ver mucho con la estrategia del centro en el que tú trabajes. El hospital nació enfocado a turismo de salud. El Hospital Azul, la Torre Azul, que es el edificio hospitalario, fue confeccionado estructuralmente con criterios de Joint Commission. Y por eso, 10 años después, nosotros nos convertimos en el primer gran hospital general acreditado internacionalmente por Canada Accreditation. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Es costoso? Claro que es costoso. Pero es viendo la visión de posicionar a República Dominicana como líder de turismo de salud de la región del Caribe y Centroamérica. Entonces,
por esa razón. Solo en este momento, a nivel de la República Dominicana, solo el HOMS está haciendo práctica de cirugía robótica, ¿o conoces algún otro? Solamente el HOMS. Solo el HOMS. Sí, correcto. Entonces ha hablado, doctor, de cirugía bariátrica, de atender temas como hernia, vesícula, cáncer de colon, temas de columna con cirugía bariátrica. ¿Cuáles son todos los procedimientos que están realizando a través de este tipo de cirugías aquí en República Dominicana, específicamente en el centro en el cual labora? Estamos haciendo cirugía digestiva y general, y ahí, por así decirlo, cirugía de hernia inguinal o pared abdominal, cirugía de hernia hiatal, enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis, los pacientes que viven dependientes de omeprazol y esomeprazol, que tienen 3-4 años tratándose con el clínico por el reflujo y que al final son pacientes que tienen un defecto anatómico que lo único que lo cura es la cirugía. El siguiente, cirugía bariátrica y metabólica. La cirugía robótica presenta una ventaja para el paciente obeso. ¿Por qué razón? Porque en la laparoscopía uno siente el peso del tejido en la mano. Cuando operamos un paciente obeso severo o obeso mórbido con 40 DMC, quizás tú no lo sientes tanto. Pero esa resistencia que tú sientes en tus manos cuando operas un paciente con un IMC por arriba de 50, créame que cansa mucho al cirujano y le quita un poquito de exactitud a los movimientos porque uno está peleando con una resistencia del panículo adiposo, que muchas veces pesa mucho. El robot tú no sientes el peso. Tú crees que estás operando un paciente flaco o un paciente gordo igualito. Entonces es una gran ventaja. Para la cirugía de hiato por igual. El hiato esofágico, igual que la cavidad pélvica donde está el útero o la próstata, es menos ancho que el puño de la mano humana. Y ahí hacemos grandes cirugías. Con el robot que me hace todo este movimiento, es como yo poner mis manos dentro de la cavidad con 2 centímetros de tamaño. Imagínese usted lo que podemos hacer con visión tridimensional en el hiato o en la cavidad pélvica. Cirugía urológica, bestseller a nivel global, cirugía de cáncer de próstata. Tenemos aquí al doctor David Samadi, autoridad. Sí, lo tuvimos en una ocasión sí, al doctor David. David posiblemente sea el cirujano americano out of network con más casos en el mundo de cirugía de próstata, más de 9,000 casos. O sea, es un verdadero maestro de la cirugía robótica, urológica, oncológica. Está con nosotros desde el 2011 y está formando también urólogos de nuestro hospital. Por ejemplo, nuestro jefe de servicio de urología, el doctor Marcos Arias, es formado también por David y están trabajando juntos de hace 5 años. Y él ha aprendido muchísimo con él. Pero también Marco está haciendo cirugía de glándula suprarrenal, nefrectomías, reimplantes ureterales. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a empezar con cirugía de tórax y vamos a empezar con cirugía ginecológica. También estamos haciendo cirugía de vía biliar, la más básica, colecistectomía, pero vamos a elevar ahora el listón. Ahora en vez de hacerlo multipuerto, o sea, con 3-4 incisiones, vamos a empezar ahora con lo que se llama single incision, una única incisión en el ombligo, con unos instrumentos especiales que cuando entra la cavidad, se abren como si fuera una medusa. Y el robot que provoca, que en vez de tú operar así, vuelve y te pone los brazos derechitos. Y tú por una sola incisión a una mujer joven como usted, por ejemplo. Yo no quiero tener 4 incisiones en mi barriga, pero tengo un cólico biliar que no me deja dormir. Sí. Se hace por el ombligo una incisión oculta en el ombligo. Esa ventaja tiene la tecnología. Bien. Hoy estamos conversando con el doctor Héctor Sánchez Navarro. Hablamos sobre cirugía robótica. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos esta conversación súper interesante. Así que les motivamos a que permanezcan en sintonía.